Bueno, pues tenemos aquí el placer de tener a Cristina Galán, a Rachel Lamotte y a Pilar Rosado, artistas de la exposición que nos acoge. Y más que nada, primero agradecer a la casa, ¿no? A la Teatros del Canal, a la Fundación Daniel Línea Carasso y a la red ACTS por poner la pasta, porque es que es lo que hacen, poner la pasta y que esto sea posible, ¿no? Vamos a tratar, de entrada estábamos hablando de cómo vamos a conducirnos, así que vamos a hacerlo de la manera más ligera posible, en el sentido de que, bueno, pues naturalmente vamos a charlar un poquito entre nosotras, pero abrimos perfectamente la veda para todos aquellos que queráis decir lo que queráis decir, participar e intentar pues, hacer un diálogo respecto a la constitución del monstruo contemporáneo, que en el fondo va a ser un poco la línea de fondo, ¿no? La idea de monstruo preside la idea de freak, ¿no? Que es la palabra inglesa que se saca para construir un concepto de espectáculo a partir, digamos, de ciertos conceptos de monstruos que se produce a finales del siglo XIX, y se trataría un poco de, pues eso, de intentar hacer puntadas, ¿no? Para crear un poco un tejido de diálogo entre todas, así de simple, que nadie se tome esto como una conferencia ni nada parecido, aunque yo voy a hacer un poco de... He traído una página y media, no sufráis, un poco quizás, pues a lo mejor, como soy el moderador, y aquí yo no mando, sino mandan las personas que van sobre todo a intervenir, un poquito quizás de poner el fondo de la cuestión. Quizás solamente introducir, recordar que la idea de monstruo viene de un latinajo que viene de monere, que es muy interesante, una palabra apasionante porque es una advertencia. Es una advertencia que suele venir de los dioses, ¿no? Y es una advertencia sobre un desastre. Y es interesante esa idea de crisis que siempre está detrás del monstruo, ¿no? Desastre bien, es una palabra provenzal que lo que está desastrado, ¿no? Lo que no está alineado y por lo tanto ya tiene esta especie de manifestación visual, se produce a través de la imagen y nos viene a contar que hay algo que no va bien. Esto ya nos pone en una situación bien interesante sobre lo que es normal, lo que es anormal, lo que trae buena suerte, lo que tiene fortuna y lo que no tiene fortuna. Ya veremos que esto es una construcción fundamentalmente política, ¿no? Los monstruos modernos, los freaks, empiezan a ser catalogados, sobre todo esta idea de catálogo es muy importante en la idea de monstruo, ¿no? Y precisamente aparecen estos catálogos a finales del Renacimiento, en donde vemos en Alemania, en Italia, vemos montones de páginas con montones de imágenes de personas que tienen trastornos, poliomielitis, tengo aquí algunas apuntadas, hidrocefalia, elefantiasis, trastornos siameses, hirsutismo, ¿no? Y se hacen montones de catálogos. Esos además tienen una tradición muy larga porque realmente vienen casi de la época grecolatina. Y es importante porque esos catálogos nos presentan procedimientos iconográficos de imágenes que además coinciden con las taxonomías raciales que el colonialismo empieza a construir, ¿no? A finales, en la época cuando Europa empieza a conquistar el mundo, ¿no? Entonces, vemos esta relación extraña entre los cuerpos trastornados, los cuerpos desviados, ¿no? Y los cuerpos que no son europeos. Conforme ahí, naturalmente, se nos van mezclando unas capas de una enorme complejidad y veremos, en todo caso sería bueno ver hasta qué punto nos llega hasta hoy, ¿no? Con la modernidad estadística, nacida a finales del siglo XVIII, es decir, con la estadística, estas modelizaciones, os recuerdo que un modelo es cuando tenemos muchísimos datos e intentamos estimar, inferir una especie de línea media, ¿no? Y esa línea media nos ya va marcando, ¿verdad?, lo que es normal, lo que está fuera de esa línea y lo que está dentro. Y esto es importante porque precisamente se materializarán en los famosísimos álbumes criminológicos franceses, psiquiátricos, en donde de nuevo encontramos ya no estos trastornos físicos, que la ciencia poco a poco va haciendo posible que no se manifiesten tanto, sino sobre todo eso, por ejemplo, las figuras de las histéricas, ¿no? Estos grandes catálogos psiquiátricos en Francia, en donde tenemos montones de imágenes, ¿no?, de mujeres que están locas, ¿no?, y que naturalmente le llaman histéricas porque no tienen ni idea de lo que está pasando, cuando lo que está pasando es una explotación masiva del concepto de género, ¿no? Y esto vemos cómo se va construyendo una idea de monstruo que en el fondo también naturalmente es interesada. Lo mismo digo, también las construcciones psiquiátricas, etcétera, y que dará pie a la monstruosidad quizás más grande en estas taxonomías de lo monstruoso, que es el racismo, que dará pie al nazismo y que no hace falta explicar, que ya sabemos cuáles fueron los efectos. Lo más interesante de todo esto, desde mi punto de vista, es que todo esto pareció que se había acabado. Es decir, con la derrota del nazismo, de los fascismos en Europa, todo este mundo de las taxonomías, de los guapos y los feos, de los listos y los tontos, de las buenas razas y las malas razas, parece que había desaparecido y de repente aparece la biométrica.
y aparece la biométrica con una especie de discurso objetivista, sano, normativista, esto lo hace la máquina, yo no me meto, y de repente vemos que todo lo que parecía que había desaparecido de repente se nos gira y ahora tenemos otra vez que volver a defender una causa que parecía ya, pues que ya no teníamos que lucharla, pues hay que volver a lucharla, es el hecho de los sesgos que se producen en estas biométricas, en donde nos dicen precisamente, de nuevo, el otro día vi que el concurso de Miss Mundo lo va a hacer un algoritmo. Es decir, el algoritmo va a determinar quién es guapo y quién no. Es decir, que volvemos otra vez a estas construcciones muy normativizadas. Cuento esto porque cualquier análisis de lo monstruoso contemporáneo no puede dejar de mirar esta larga constitución de la condición desviada establecida por la física social, que era el nombre que recibían estas cosas en el siglo XIX, esta especie de construcción paracientífica que fija la normalidad y la centralidad a partir de métricas y patrones, y que sirve de base para hacer espectáculo de la figura del monstruo en base a un modelo de normatividades, ¿no? Lo interesante de revisar esta cuestión hoy, es lo que sería interesante que poco a poco pudiéramos sacarlo, es hoy a la luz de las nuevas métricas tecnológicas, como las que surgen con el uso de los modelos biométricos, pero también generativos de la inteligencia artificial, es que nos permite explorar ciertas iconografías del camuflaje, por ejemplo, de la subversión, del control de los cuerpos, de las identidades, tiempos y efectos, que claramente yo percibo en el trabajo tanto de Cristina, de Rachel como de Pilar, ¿no? Un poco las preguntas que lanzo al aire y que suenan muy así como muy latinajos, no os asustéis, es cómo desmodelizar los cánones, ¿no? Es decir, tenemos unos cánones determinados y hay que romper estos modelos porque la vida social es infinitamente más compleja que los modelos que se nos imponen. Cómo explorar los monstruos. Acordaos que los monstruos tradicionalmente, las quimeras, ¿no? Los griegas o las hidras, siempre son hibridaciones de especies, conforme en realidad hay ya un potencial post-antropocéntrico en la propia idea de monstruo, ¿no? Cómo utilizar ciertos artilugios tecnológicos para desmontar las tecnologías dominantes, que todo lo categorizan, decíamos que todo se registra, todo se graba, ¿no? Cómo podemos de alguna manera intentar deshacer estos efectos. Podríamos pensar que la construcción objetiva y objetivista de lo monstruoso ha mutado, ha cambiado en una concepción subjetivista de la desviación, que ha salido en algunas conversaciones previas, ¿no? Como en realidad ahora nos dicen, no, si tú eres especial, eres singular, no eres normativo. Y en el fondo es quizás otra manera también de construirnos un discurso político, ¿no? Que en el fondo no os identifica de nuevo, no os categoriza, cuando sería más interesante romper y hacerlo un poco más líquido, con todo lo problemático de la palabra líquido, ¿eh? Así que, en fin, yo creo que las tres artistas que nos acompañan naturalmente están tocando de una manera u otra el tema de los monstruos. En la obra de Rachel Lamotte, yo veía cómo se enfatiza la asunción del albinismo, de la prótesis, de los defectos morfológicos, por ejemplo, a partir de un lenguaje que le da la vuelta a la moralidad social impuesta, ¿no? Sobre la taxonomía, por ejemplo, a partir de términos como gordofobia, que tú lo comentabas antes, gordofobia, gerontofobia, ¿no? Es decir, fijaos cómo lo que antes era los gordos. Bueno, además hay una cosa alucinante que ya me he puesto, yo ya me embalo. Me encanta, por ejemplo, la construcción del índice de masa corporal, uno de los inventos más fabulosos que existen. Estos físicos sociales dijeron, no, ¿cómo? Ahora vamos a determinar quién está delgado y quién está gordo. Y se inventan el IMC, el índice de masa corporal, que es un invento que dices, ¿qué ha sido esto? Y a partir de ahí están las personas que están en el centro y las personas que están en los laterales, ¿no? Y entonces, y es interesante como lo que planteabas, ¿no? Como de repente nos hemos construido también palabras como para desnormativizar aquello que en su día pues fue como muy categorizado. Y eso me parece muy interesante. Hay como un deseo que Rachel viene a definir como un retorcer el positivismo, ¿no? Cambiar estas taxonomías, presentando el terror, me encanta esa frase, me encanta, el terror con las luces encendidas, ¿no? Es decir, puedes comentarlo después y estaría muy chulo. Y que a mí me parece una expresión bien sugerente porque viene a dislocar la propia etimología de lo monstruoso, ¿no? Bueno, voy muy rápido. El trabajo de Cristina, bueno, yo estoy aquí presentando. Me hace muy interesante que el monstruoso se presenta bajo la clave de esta asunción biopolítica, ¿no? De esta cosa que nos hacen creer realmente desde dentro una serie de cosas por la que la desnormativización se convierte en un instrumento de expropiación capitalista, y cito una cosa que decía ella, en el que nada cala y nada permanece, ¿no? Eso quizás también podemos después estirar un poquito el hilo, ¿verdad? Por utilizar unos términos tan elocuentes. Ella habla de una sociedad cansada y deprimida que ha optado por ensalzar la felicidad
necesidad constante, como la quimera, palabra interesante hablando de monstruosidad, a perseguir, dando como resultado algo grotesco y siniestro, ¿no? Y me parece muy relevante hoy en día, además, con esta asunción de que ya somos monstruos positivamente hablando, ¿no? Bueno, en el fondo no deja de ser también que nos ponemos autocategorías, ¿no? Y autoetiquetas, ¿no? Me parece muy interesante. Qué interesante lo de que el monstruo se haya convertido en este sujeto do it yourself, yo me lo guiso, yo me lo como, Juan Palomo, ¿no? En donde no necesitamos a nadie más porque ya soy capaz de construir mi propia identidad como monstruo. En el fondo no deja de ser una paradoja. Y después en la obra de Pilar, y por ir rápido y dejar sobre todo que sean ellas las protagonistas, en la obra de Pilar y en parte también de un colaborador de Pilar, que es Joan Foncuberta, ¿no? Que han trabajado mucho juntas, lo monstruoso surge muy vinculado precisamente a esa tradición taxonómica que comentaba al principio. Cómo las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, con sus intentos de traducir el ámbito numérico al ámbito numérico algunas cualidades del mundo en que vivimos, reviven formas antiguas de la física social, pero presentan también modelos alternativos para comprender a fondo sus propias lógicas. Las cajas negras, ¿sabéis? Las cajas negras, eso que no sabemos realmente cómo funcionan ciertas máquinas, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo es muy interesante porque nos revela realmente un poco la lógica interior en el sentido de realizar tareas de ordenación y generación que revelan las dinámicas paracientíficas de los patrimonios psicoculturales y proponen herramientas críticas sobre las dinámicas técnicas por las que vemos los cuerpos. Y no me voy a enrollar. A mí me encanta, bueno, conozco bastante el trabajo que han hecho ambos, ¿no? Cuando cogen, por ejemplo, estos datasets de psiquiátricos o orgásmicos y tal, ¿no? Entonces vemos eso, precisamente cómo la máquina va buscando esta especie de punto medio, espacio latente, ¿no? Casi, y en el fondo nos hace recordar que es que ya lo hemos construido hace 200 años, ¿no? De que qué formas, yo siempre, esto con los estudiantes trabajamos mucho, ¿por qué todos ponemos la misma cara cuando nos corremos? Es decir, ¿quién nos ha enseñado? ¿No? Y entonces, claro, la máquina dice, pues deben ser todos igual, lo han aprendido, es natural. La mierda, no es natural para nada, sino que simplemente pues, nos normativiza, ¿no? En fin, dejo ahí el petate y, no sé, como quien quiera recogerlo y empezar a soltar. Pues lo recojo yo. Muy bien. Hola a todos, gracias por estar aquí. Soy Cristina Garán y vengo a presentar mi proyecto Paul. A ver si funciona bien esto. Bueno, como dice Jorge, yo creo mi propio monstruo, que es Paul, registro su vida, su día a día, ¿no? En el que vemos pues, a un personaje totalmente abstraído de la realidad, desconectado tanto de él como del resto, en el que Paul es el mismo y todos a la vez, en el que ha perdido totalmente la capacidad de reflejo o de crítica, ¿no? En el que juego con los reflejos. Como veis, es con una sonrisa perenne en el que, como Rachel, la luz brilla 24/7, ¿no? O sea, esta cosa de sacar al monstruo a la luz y no tenerlo escondido en esa visión de algo oculto, que al final es más terrorífico, ¿no? Cuando puedes ver el monstruo a la luz del día. Todo esto nace, esta es la primera foto que quiero simplemente destacarlo porque nace de la conceptualización de intentar poner a un personaje tan perfecto y tan abstraído que al final acaba resultando monstruoso, ¿no? Cuando la corrección política, cuando el tabú tiene que quedarse oculto y no puede ser mencionado, al final acaba saliendo algo más grotesco. Sitúa a este personaje en un entorno de no lugares o lugares propios de un entorno un poco consumista o incluso, por ejemplo, como una clase, ¿no? Pero como cosas, sitios que son no lugares, sitios que no tienen ningún tipo de personalidad en el que el propio sujeto se mimetiza con el entorno. Bueno, no sé si estoy pasando muy rápido, es que cuando estás aquí es complicado ver la perspectiva del otro. O sea, lo que pasa es sí que cualquier cosa que queráis como comentar, que estéis como súper callados, que queráis como, por favor, hacérnoslo llegar porque si no nos estamos aislando nosotros aquí. Bueno, sitúo a Paul como un personaje que no para de observar al otro y a sí mismo continuamente, ¿no? En el que ensalzo este positivismo absoluto en el que la felicidad ya no es una opción, sino que es un imperativo. O sea, es esa quimera imposible que al final te acaba
acaba matando cualquier factor diferenciador o cualquier factor en el que tú intentes tener cualquier sentimiento negativo, ¿no? Y bueno, esta triada básica de la felicidad, la juventud y el éxito. Y este sería el vídeo. Bueno, mi trabajo se compone de parte de fotografía y parte de vídeo, porque aunque tenga todo este toque como un poco futurista o un poco de inteligencia artificial, o sea, es todo manual y me gusta destacar eso, que es, o sea, Paul es real en ese aspecto, ¿no? Que es algo como bastante tangible, lo cual creo que lo convierte en algo más monstruoso o friki o grotesco. Bueno, esto continúa en bucle. Y bueno, este es un poco mi trabajo, para que al menos ilustrarlo y cuando estemos ahora conversando que no sea como algo vacío en la imaginación. Me recuerda mucho ese término alemán del romanticismo que se llama lo Unheilig, ¿no? ¿Sabes? Lo siniestro familiar, que lo tienes tan cerca que precisamente por ser tan familiar. Hay algo de eso, ¿verdad? Ahí juegas un poco con eso. Muy bien. No sé si era mí o ti. Sí, me toca a mí. Vale, pues, pues bueno, como ha avanzado Jorge, al cual agradezco esta introducción tan maravillosa. Siempre cuando hablan del trabajo de uno, desde otro punto de vista, ves cosas que... Disculpad a mi compañero Joan Foncuberta, que como todos pueden imaginar, si hubiese podido estar aquí, que no ha podido estar, pues enriquecería mucho los comentarios, ¿no? Y bueno, nosotros hemos trabajado juntos en 5 proyectos y 2 de los cuales están aquí, en Canal Connect. Ambos proyectos son un poco primos hermanos porque los dos utilizan el mismo sistema algorítmico y un poco esto también nos va a ayudar quizá a ver cómo funciona el sesgo de los datos, porque son 2 algoritmos, que es el mismo algoritmo que produce distintos patrones en función de la base de datos con la que lo alimentas. Uno de los proyectos se llama Beautiful Agony, parte de otro proyecto creativo de unos artistas que hicieron una página web en la que cualquiera puede y aún sigue pudiendo subir sus vídeos selfies de orgasmos, no sin antes firmar que ese orgasmo es real, que no es fingido. Entonces hay una gran base de datos de personas normales en el momento del orgasmo. Nosotros hemos entrenado, como decía, un algoritmo que se llama GAN. Es un algoritmo muy interesante. Quizá yo, si tuviese que definir cosas monstruosas, para mí podría ser lo global y también para mí sería monstruoso no entrar en la inteligencia artificial en este momento. Entonces es un algoritmo que su funcionamiento es muy interesante de conocer. Son 2 redes neuronales artificiales que para aprender de los datos compiten y se engañan a sí mismas. Son redes neuronales que intentan emular nuestros sistemas perceptivos, pero que engañándose y compitiendo aprenden mejor. De esta manera, entrenando con esta información en nuestro sistema algorítmico, ponemos en evidencia la secuencia de aprendizaje. Este algoritmo ahora ya es antiguo, han pasado 3 años, ahora está anticuado. Pero bueno, nosotros ponemos en valor la secuencia de aprendizaje. En su tiempo nos costó 1 mes entrenar este sistema con estos datos y bueno, hemos mostrado la secuencia, pues digamos, iterativa, ¿no? De izquierda a derecha se puede leer cómo va evolucionando, ¿no? Y cómo nos va mostrando la morfogénesis de las imágenes, al principio muy abstractas y finalmente mostrándonos imágenes de personas irreales que nunca han existido en el momento del orgasmo. Una vez el algoritmo aprende el patrón de esta expresión que Jorge comentaba, ¿no? Somos capaces, con la tecnología que tenemos actualmente, de proyectarla en una imagen videográfica de un discurso real y hacer que Donald Trump o Silvio Berlusconi, como verán aquí, pues tengan en medio de un discurso real un orgasmo. Y después también esa misma expresión se puede proyectar en una impresión 3D que bueno, tiene la misma expresión en el momento del orgasmo de estos. Son figuras políticas, los personajes que hemos escogido, con escándalos sexuales, abuso de poder, de patriarcado del momento actual. O sea que un poco intentamos trabajar el erotismo del poder, ¿no?
El otro proyecto se titula Frenografías y va un poco en la dirección que comentaba Jorge de la eugenesia, ¿no? Que a finales del siglo XIX intentaba determinar si había criminales o asesinos midiendo las características de su rostro y la distancia entre los ojos, la nariz, pues vertillón o lombroso, pues llegaron a creer que se podía determinar esto. Y un poco también es lo que comentaba Jorge, que hoy en día estamos poniendo a los algoritmos a decidir cosas en este sentido, cosas que no le dejaríamos decidir a una persona sola, haríamos una comisión de personas y sin embargo al algoritmo pues le ponemos a decidir cosas que son imposibles, ¿no? Este proyecto Frenografías hemos tenido la suerte de contar con la colección de retratos que un psiquiatra y humanista, Joan Ubiols, de Barcelona, en el año 1940-50, él trabajaba en los psiquiátricos de Cataluña y hacía retratos a sus pacientes y además fue pionero en el uso de la creatividad artística como terapia, ¿no? Entonces hemos tenido la suerte de contar con esta colección y también hemos puesto a entrenar el mismo algoritmo con estas imágenes. Tiene que pensar que estas colecciones son pequeñas, no son como la colección de Flickr o de las que dispone Google, ¿no? Nosotros trabajamos con colecciones pequeñas que hacen casi imposible llegar a una perfección absoluta, pero ponemos en valor el paralelismo que hay entre estos procesos de aprendizaje y la historia del arte. Verán que los retratos que van apareciendo a veces recuerdan a Francis Bacon, pueden recordar a Picasso, pasan por abstracción, o sea, reproducen ciertamente un poco cómo el retrato ha sido reproducido en la historia del arte, ¿no? Y lo que nosotros vemos en estas secuencias es humanidad. O sea, son personas humanas y te puedes identificar con estas morfologías. Al final aquí también es muy curioso que en este proceso de aprendizaje, en cualquier momento, el algoritmo, aunque ya haya aprendido, te puede producir un error magnífico. Y ven, por ejemplo, no sé, en algunas de estas imágenes verán pues, que aunque ya haya aprendido a hacer retratos, en un momento dado te aparece un monstruo sin cabeza. Y esto es curioso, ¿no? Siempre hay margen del error. Y al final, cuando uno ha entrenado, ven, estas son como ampliaciones de estos procesos intermedios en el aprendizaje, que hablan de mutación, hablan de hibridación. La cuestión es que el algoritmo, una vez ha aprendido, tu colección es capaz de generar un espacio latente de posibilidad, que serían todos los retratos, esto es lo que se ve aquí, el algoritmo es capaz de aprenderse todos los retratos o de generar en cualquier momento cualquier retrato que tú le pidas distinto. O sea, es como si tuviese la fórmula de los retratos del doctor Ubiols. Y cuando tienes esta fórmula puedes hacer un paseo visual por este espacio de posibilidad infinito. Y esto es lo que mostramos también con este vídeo que hay en la instalación. Sería un espacio latente por el espacio potencial de generación de la colección del doctor Ubiols. Y bueno, paso la palabra a mi compañera Rachel. Gracias. Vale. Bueno, pues yo os he hecho una selección de monstruos. Yo tengo la suerte de que trabajo, como nosotras, mis compañeras también, trabajo con otros artistas y la verdad es que me he dado cuenta que a lo largo del tiempo lo que termino haciendo es dirección artística y piezas de arte que son en realidad monto personajes que van a desarrollar una serie de acciones en un vídeo, en una pieza de arte digital. Yo trabajo frecuentemente con Mit Borràs y es con él con quien tengo la pieza aquí y también en dúo con Kim Rosario y mi trabajo individual. Y bueno, pues en realidad si lo pienso elaborando un poco este documento para esta mesa redonda, me di cuenta que debo llevar como alrededor de 17, 18 años generando personas, porque el retrato en realidad me ha atrapado muchísimo desde el principio. Aunque hubo un principio para empezar a interesarme por el retrato y tiene que ver con la frenología, y es que resulta que me llevaron a una rueda de reconocimiento de esto es loquísimo, pero todo salió así, me he acordado esta mañana. Intentaron entrar en mi casa, en Berlín,
Y bueno, vi a la persona que iba a entrar en casa, entonces llamé a la policía y dije, mire, es que creo que le he visto la cara. Bueno, pues no se preocupe porque ahora lo que tiene que hacer usted es una rueda de reconocimiento. Va a ir a una rueda de reconocimiento y va a haber un montón de caras. Y yo dije, no me puedo creer este asunto tan peliculero. Así que yo llegué a la comisaría y de repente me plantan delante de una pantalla y yo le iba dando un botón y iba pasando un montón de caras, un montón. Y digo, habrá 50, habrá 60, habrá 70, 350 caras. Entonces yo ese día, de repente dije, ¿es de verdad la frenología algo que no debemos tener en cuenta? Porque yo sí que veía que ahí había unas cosas, ¿no? Pasaban cosas en esos rostros que parecían interesantes y que, por supuesto, no voy a juzgar, ni vengo aquí a juzgar, pero pasaba algo que a mí como artista me caló y me interesó. Entonces, un poco a partir de ese momento, sin darme casi cuenta, empecé a abordar el asunto de cómo genero yo un personaje y el tener el poder de diseñar un personaje y tener el poder de casi diseñar el comportamiento extraño que le quiero yo aportar a un personaje, que no sale detrás de una puerta, que no me asusta en la oscuridad, sino que se comporta con total normalidad. Y esto es lo que realmente a mí me da mucho miedo. No temo al que me amenaza con un cuchillo, aunque bueno, sí, claro, también lo temo, pero temo a aquel que no sé un poco por dónde me viene. Entonces os voy a enseñar estos monstruos que llevo desarrollando durante un tiempo y lo he separado un poco con quien curro en cada momento. Estos son monstruos que hago para Adaptassi, que son Adaptassi son piezas de videoarte que hago con Mit Borràs y hago para él la dirección artística y escritura de guión. Entonces diseñamos un poco los personajes intentando que transmitan esa sensación de personas que viven, o sea, en realidad rodamos cotidianeidad. Entonces viven en perfecto equilibrio entre tecnología, naturaleza y ser humano. Y cuando digo perfecto equilibrio quiero decir que es perfecto el equilibrio. No hay sorpresa, no hay ningún momento de insatisfacción, es todo paz. Es una visión sobre el futuro donde no hay una situación catastrófica ni distópica, sino todo lo contrario. Todos estos personajes aparecen en diferentes piezas de videoarte. Hay algunas que sí que son más evidentes, que es el monstruo, ¿no? Esta es como, realmente tiene muchísimo que ver con el arquetipo monstruoso, pero otras se despegan completamente. Utilizamos también en nuestras piezas, pues solemos hacer colaboraciones con personas que utilizan prótesis, porque bueno, nos parece que es la perfecta adaptación, ¿no? Si alguien muestra la perfecta adaptación, es alguien que decide, no lo decide, pero tiene un miembro que directamente suple uno con el que había nacido. Yo me uso también en las piezas, me divierte muchísimo, porque monstruotizarme a mí misma no me puede gustar más. Aquí, esta es la parte de los personajes para Adaptassi y estos son Future Faces, que sí que es el trabajo más antiguo y que tiene mucho que ver con esa experiencia en la comisaría de policía. Y bueno, fue un trabajo que tuve la posibilidad de hacer para Balenciaga y fueron como unos retratos donde aparecían estas caras que en el fondo me inspiré un poco en los atributos que tienen los dispositivos tecnológicos, es decir, un ojo chiquitín, suficiente como para poder registrar la imagen, boca pequeña, porque en realidad lo voy a leer prácticamente todo lo que ocurre en un dispositivo móvil, y eran como atributos de un dispositivo móvil llevados a los retratos.
Glosopeda es un proyecto que tengo en dúo con la artista Kim Rosario, y con ella los monstruos que hacemos a veces también son como muy evidentes, y otras veces los personajes aparecen integrados en unas situaciones cotidianas también que planteamos. Normalmente las situaciones que planteamos Kim Rosario y yo suelen estar ligadas al mundo del museo y la visita al museo. Es un comportamiento también como muy adaptado, el ir a un museo y no hacer ninguna foto a la pieza, sino hacerte una foto a ti mismo en ese lugar. Ese tipo de comportamientos pues me parece que hacen referencia al monstruo. Y Harpoons es la pieza que estamos trabajando ahora. Espero que se pueda ver en algún sitio muy maravilloso, donde se iba a poner, se chafó un poco, pero vamos a ver si conseguimos que encuentre su lugar. Y Future Creators es la pieza que está puesta ahora aquí. Este es el performer con el que pudimos contar ayer, Ulrico, y ha sido un personaje que hemos creado, tanto Mit como yo, para esta pieza, donde nos interesaba mostrar como pues este tipo alto, rubio, prácticamente perfecto, que bueno, pues cada uno que sienta lo que quiera. Hasta aquí. Muy bien. ¿Alguien se anima a disparar? Bueno, metafóricamente, claro. ¿Nadie se anima? Venga, Ricardo. No, perdón, no sé si vamos con micro. No. Un segundo, perdona. ¿Quién quiere? A este caballero. Vale. No, sobre todo para los que más trabajo que más conozco es el de Foncuberta. Y tenía dos preguntas que me surgían cuando estabas comentando. Por un lado es ¿cuántas veces podemos hacer que un algoritmo aprenda? Porque decías que habías enseñado 2 veces. Yo pensaba, digo, es que tanto tiene que aprender el algoritmo, pobrecito, que cada vez que le ponéis una fotografía tenéis que enseñarle. Entonces, ¿puede seguir aprendiendo o desaprende lo que haya aprendido para volver a aprender otras situaciones? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque creo que para detectar estos comportamientos tienes que trabajar con colecciones pequeñas, porque si trabajas con colecciones muy grandes, la verdad es que tiene tanto que aprender que puede estar aprendiendo mucho tiempo, ¿no? A trabajar con colecciones pequeñas, yo lo que he visto, bueno, tú puedes enseñarle tantas veces como quieras y puedes decidir desde dónde le enseñas. Puedes enseñarle desde cero y puede empezar desde cero tantas veces como tú quieras, pero también puedes cambiarle la colección en un momento en un aprendizaje, en un momento determinado, tú puedes añadirle una nueva colección y dejar que siga desde ese punto. Y lo que hemos detectado es que llega un momento que si la colección es muy pequeña, se cansa de aprender y desaprende. Y entonces empieza a ir hacia atrás y llega un momento que produce todo el rato el mismo rostro y si insistes, llega a deshacer totalmente el aprendizaje. Eso nos pareció muy interesante, bastante humano también. Pero es un tema muy de explorar, porque es que depende mucho de la cantidad de información, del tiempo que tú le entrenes y de la forma que decidas, cómo decidas alimentarlo. Es una buena pregunta porque es muy experimental, al menos desde mi punto de vista. Tengo otra pregunta un poco más mala. Ya me pasarán los algoritmos en algún momento. No, yo también lo he visto cuando lo vi aquí y también lo vi en otro momento, ¿no? Que es sobre todo el segundo, el de las colecciones, digamos, del psiquiátrico, que tienes como esta evolución que se van que se van creando y a la vez transformando lo que sean las propias fotografías, ¿no? Claro, yo lo veía como un morphing. Entonces yo me iba, claro, los que ya tenemos una cierta edad, yo me iba hace como 10 o 20, 15 años de decir, vale, yo hacía morphings tocando los puntos de la cara, los ojos, la nariz, la boca, y hacías, no, obviamente no lo mismo, pero casi los resultados eran muy parecidos. Entonces, en este punto, y aquí podría ampliar
a las otras dos ponentes. En este punto, ¿qué aporta lo que sería la tecnología? Y yo soy tecnólogo, con lo cual me implico directamente. ¿Qué aporta la tecnología a lo que sería un trabajo más manual? Porque yo entiendo también que vuestro trabajo es, como tú decías, también como muy manual, muy concreto, donde quieres mostrar exactamente dónde está el toque que tú le pones más allá del uso de la propia tecnología. Entonces, ¿cuántas capas necesitamos pasar por encima para que la propia tecnología empiece a ser humanizada? No sé si me estoy enrollando demasiado, pero... Bueno, yo te quería corregir, bueno, no corregir, darte mi opinión. O sea, no es un morphing. Lo que hacen los algoritmos generativos es que empiezan desde el ruido a producir opciones válidas, ¿no? Válidas quiere decir que se aproximen a la colección que tú les has proporcionado. Quizá viendo así la evolución te puede en algún momento parecer un morphing, pero es como Fontcuberta muchas veces ha comentado, es más como pintar que como hacer una foto, porque el algoritmo tiene que colocar píxel a píxel la imagen en cada una de las iteraciones. O sea, es como un proceso constructivo, no es destructivo. Lo que pasa es que como es una evolución gradual, a veces puede parecer un morphing, pero como te digo, en algún momento puede parecerte un monstruo que no se parezca en nada a lo que había aprendido, porque es parte del azar, y estas conexiones entre dos redes lo que hacen es corregir, optimizar el proceso para que sea posible, porque si no sería imposible, necesitarías tantas pruebas que hacer para que surgiese un rostro, como escribir el Quijote al azar sería. Entonces, vale. Es un mecanismo de optimización que hace que las soluciones vayan siendo parecidas, pero no es un morphing, porque cada una parte del ruido. Entonces, claro, lo que tenéis, no sé si estoy haciendo demasiado, lo que tenéis al principio, que se muestra también en la exposición, que hay como estas 4 o 5 imágenes que están completamente no definidas, es ahí donde parte y de ahí vamos la evolución que comentabas antes. Y si te das cuenta, si se fijan, bueno, en las primeras columnas de nuestra secuencia ya son el color. Enseguida son capaces de determinar el color de la colección. No empiezan a producir colores diversos. Primero detectan el color y después van detectando dónde están los puntitos de los ojos, después van detectando la forma del rostro y gradualmente van detectando todo el patrón. Es que yo no sé cómo aplicar la pregunta a mi trabajo. No, porque... Yo he querido entender de alguna manera que en el fondo lo que tú propones es que hacéis un ejercicio, y cuando digo simulacro entended bien la palabra, es decir, hacéis un simulacro de tecnología... Creo que quiere que te pongas en el micrófono. Hacéis un simulacro de tecnología como haciendo un poco también, como recuperando los efectos de las tecnologías, ¿no? Permíteme interpretarte, ¿no? Y hacéis un poco una parodia también, y estáis como jugando en este, ¿no? Claro, yo uso la tecnología por dos caminos. Uno, cuando lo uso como herramienta, que yo trabajo con Kim Rosario con inteligencia artificial, y la inteligencia artificial lo que nos hace es que nos genera escenarios posibles que nosotros no nos habíamos imaginado y luego los llevamos a la realidad. Esto es el uso que yo hago de la tecnología. Con respecto al trabajo que yo hago en Adaptasi y que hago con Future Faces con la tecnología, es que yo hablo de la tecnología, pero prácticamente no la uso. Nosotros en Adaptasi hablamos de equilibrio entre humano, tecnología y naturaleza, pero nosotros prácticamente no mostramos dispositivos tecnológicos en las piezas. Sí, no sé si estoy contestando a lo que estoy, pero te cuento esto, que ya me lo sé. Pero nosotros lo que solemos utilizar es eso, como los atributos plásticos que se suelen dar a la tecnología y a los dispositivos tecnológicos, nosotros los cogemos y los ponemos al servicio de una dirección artística. O sea, por ejemplo, la paleta de color pertenece a una paleta de color que utiliza mucho Mac, el tipo de brillo, las texturas digitales. Sí que es verdad que cogemos todo eso, lo envolvemos en un halo de limbo y entonces tenemos las piezas de Adaptasi, pero nosotros prácticamente no usamos tecnología en nuestras piezas. O sea, podría desvelar mis secretos y son 2 líneas, no lo uso. O sea, a ver, yo siento que la tecnología la utilizo como una herramienta, pero claro, ¿tecnología como qué? ¿Cómo definimos tecnología? O sea, ¿cuándo
¿no? O sea, ¿cuándo es la tecnología? Todo ¿Qué es es? tecnología, ¿La cámara en es la el fondo. tecnología? O sea, te deforma como destruyendo esta pregunta. Yo siento que al final la tecnología está en mi proyecto, pero porque creo que socialmente la tecnología tiene una presencia muy notoria en nuestra vida y al final... Pero siento que yo no he reflexionado sobre la tecnología, pero que ha brotado y que ha surgido de forma como muy orgánica. Y que utilizo la tecnología pues para la producción. Hablamos de ella a lo mejor como argumento, ¿no? Utilizamos como vía argumental el papel que juega, ¿no? Quizás, más que el uso de una aplicación. Yo, de hecho, me hago como muchísimo lío y yo necesito siempre tirar de gente que sepa mucho más porque me pongo nerviosa, no lo controlo, las extensiones se me mezclan, no entiendo cosas. Entonces, bueno. Claro, yo termino, ¿no? Un poco yo también para mí, digamos, la tecnología en vuestros dos casos concretos la veía aplicada en el propio entorno, en el propio espacio. Es decir, ambos espacios, al ser tan anodinos y tan fuera de lo que es reconocido socialmente, o la repetición de la sociedad hasta el infinito, se convertían en espacios en sí mismos tecnológicos que rompían con lo que era la sociedad, y rompían y aparecían estos monstruos. Entonces, llevaba yo un poco también la tecnología hasta ese punto de decir, vale, vivimos en un entorno que ha dejado de ser un entorno humano, es un entorno tecnológico. Este entorno tecnológico lo reflejamos de alguna manera y lo criticamos, o nos quedamos solamente en la parte de mostrarlo sin llegar a la parte crítica. Entonces yo creo que en el trabajo de Fontcuberta sí hay esta parte crítica porque al final ves al monstruo físicamente. En vuestro caso era dejar estas cuestiones de las luces encendidas para enfrentarnos, pero en el fondo son luces encendidas. No había... no llegaba a producir esta cuestión, como decían los alemanes, de la angustia existencial, porque ya lo estamos viviendo en ella, ¿no? Y ya está. Yo, la verdad es que yo discrepo un poco de esto. Creo que cuando enciendes la luz, si tú ves una pieza de cualquiera de nuestras piezas, creo, y te sientes que estás viviendo ahí, no sé, ¿eh? O sea, ¿tú vives ahí? Yo no vivo ahí ni quiero vivir, pero planteo, cuidado, ¿no? Aquí está esta cosa, a ver qué os parece. O incluso he de decir que muchas veces las piezas de Aptasi generan en el espectador una sensación de, ostras, todo bien, qué bonito, todo es maravilloso. Es como, sí, sobre todo cuando, bueno, me voy a morder la lengua, pero quiero decir que no... No, porque luego se me paso y digo cosas que no debo. Pero... Ya apagaremos la cámara para borrar las Claro, es que la veo ahí y está diciendo, cuidado lo que vas a decir. Pero lo que te quiero decir es que a mí no me gustaría del todo vivir en los sitios en los que no estamos ahí. Creo que no estamos en lo que nosotras mostramos, por suerte. Yo me gustaría añadir una cosa, en relación quizá por dónde va tu pregunta, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, lo que me fascina de esta tecnología nueva, o sea, me refiero específicamente a la tecnología que llamamos inteligencia artificial, que a mí no me gusta, más bien aprendizaje automático me gusta más, ¿no? A mí lo que me fascina de esta forma de crear es que intenta emular, por un lado, nuestros sistemas perceptivos, con lo cual, en algunos momentos tú te crees que estás hablando con alguien que sabe lo que hace, ¿no? Pero, por otro lado, no son como nosotros, porque no tienen un sustrato biológico. Están sustentadas en otro material, con lo cual te dan una perspectiva inesperada, porque a veces reaccionan de una forma muchas veces sorprendente, porque no son como nosotros. Entonces, precisamente ahora estoy comisariando una exposición que se titula Diálogos insólitos, por lo de IA, diálogos, porque para mí la creación con este tipo de herramientas es como un diálogo que establezco que me enriquece y me sorprende y me inspira y me da un punto de vista alternativo sobre mi propia forma de crear, me genera imaginarios que no esperaba. O sea, yo lo planteo más como una lucha con una materia con la que dialogo de una forma que no había hecho antes con otras herramientas tecnológicas. Es un poco, no sé si respondo a la pregunta que habías hecho. ¿Hay alguien que se quiera animar? A ver si me dejáis decir algo, tengo unas ganas de contar cosas que no me... Sí, es igual, sí, es muy breve. broma, Es que broma. después de lo que acaba de decir amigo de la materia, lo he asociado con el punto, digamos, la génesis de la obra, ¿no? Que hablabas Más de alto, Ruth. por favor. Es que no sé si uno, ¿eh?
Sí, vale, es que tampoco... Cuando has comentado un poco de la génesis, ¿no? De cómo surge todo, cómo aprende a partir de... Has utilizado la palabra ruido. Ese ruido a mí me ha venido a la mente una especie de vacío lleno de elementos de materia. Y ahora estás hablando de materia. Entonces, sí que me gustaría a lo mejor hablar de un punto de vista más... La relación entre la parte más técnica, más conceptual, ¿cómo enfocáis esa idea de surgir de ese ruido? No sé si... Es una curiosidad un poco a lo mejor de cómo, Bueno, es que cómo lo interpretamos. realmente, o sea, técnicamente se llama así, es un ruido random que bueno, los píxeles sin forma, pues se llama ruido en la literatura. Y bueno, la creación un poco, pues para mí, pues es darle una forma a ese ruido, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que las cosas están yendo hacia un punto que, o sea, en los inicios de estas metodologías se veía este ruido y cómo la forma tomaba cuerpo, ¿no? Cada vez, ahora han intervenido las palabras, los algoritmos cada vez son más sofisticados y se relacionan con el lenguaje, y para mí, desde mi punto de vista, se está perdiendo un poco este tipo de creación matérica, ¿no? Que en los algoritmos iniciales, como la GAN, que es la que mostramos aquí, son algoritmos no supervisados en los cuales el lenguaje textual no interviene. Pero claro, cada vez se va buscando más la perfección y rápidamente encontrar resultados realistas, y esto está oscureciendo un poco este trabajo matérico al que yo me refiero, que quiere decir trabajar con los píxeles y con las formas de una manera no supervisada. O sea que un ente inteligente, que no es humano, es capaz de ver formas y patrones en una materia, o sea, en un conjunto de datos, ¿no? Ahora se está tendiendo, los científicos de la computación quieren llegar más rápido a los sitios, ¿no? Que yo le diga, hazme un pajarito azul y me salga ya. Y entonces están mezclando el lenguaje con las imágenes, y para mí se está perdiendo este punto de creación desde las formas que yo encontraba en estos antiguos algoritmos de hace 3 años. No sé si iba por ahí un poco la... Sí, enseguida. Sí, no, el tema del ruido es apasionante porque en la teoría de la comunicación el ruido lo es todo. Todo. Y en cambio ha sido completamente descartado de todos los estudios. Desde Norbert Wiener, que es el primero que formula la idea de que la comunicación es puramente ruido, y lo que estamos es obsesionados por descartar todos esos ruidos y que nos queden palabras claras, términos claros, ¿no? Una especie de formas visibles y tal. Pero es que precisamente el ruido lo que es monstruoso, porque el ruido lo que hace es anular esas formas puras, esas formas visibles que consideraríamos puras, ¿no? Y es muy interesante hoy en día, muchísimos artistas están trabajando precisamente para intentar devolver, ¿no?, este polvo al centro del debate, en donde podemos reconstruir un poco la pregunta que quería, te utilizo para llevarla aquí, para mí la pregunta un poco más interesante quizás de todas, ¿no?, es, ¿somos incapaces de representar lo normal? El mito de lo normal, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Alguien me puede decir cómo representa lo normal? No es posible. Solo ha sido posible a través de la representación de la desviación. Y por eso es interesante ver que cuando hablamos de los monstruos siempre son catálogos fenomenales de montones de imágenes en cualquier ámbito, ¿no? Y es interesante porque, claro, dices, el mejor ejemplo quizás lo tenemos en el monstruo del siglo XX, del siglo XXI, que es el psicópata. ¿Cómo representas un psicópata? Si vemos las caras de estos asesinos en serie, son personas, no, es el vecino del tercero o cuarta o el portero son personas normales. Entonces, esa incapacidad que tenemos de representar lo normal, me parece muy interesante cómo en el mundo del arte, específicamente, por ejemplo, en vuestros trabajos, estáis haciendo este ejercicio de intentar, vale, no podemos representar lo normal, pero también es un error pensar que representando lo desviado podríamos definir lo que es normal. Me parece interesante esa cuestión, no sé si lo queréis tratar un poquito por encima. Claro, o sea, yo en mi personaje quería representar algo muy estándar, ¿no? Por eso, al final, es un hombre blanco, normal dentro de... Claro, normal más que lo genérico, porque al final la normalidad depende de sociocultural, temporal. Entonces yo parto un poco de eso, pero claro, mi monstruo está creado al final para que te puedas identificar. Porque claro, es lo que hablábamos, yo el monstruo lo llevo a uno mismo.
¿no? Ya el monstruo no es el psicópata, que tú no te representas como psicópata, ¿no? Sino que sitúa el monstruo en nosotros mismos, y eso es lo que quería con Paul, que al final te puedes llegar a sentir identificado y levantar ese espíritu crítico, ¿no? Es como decía, si tú te sientes identificado con Paul es porque algo no marcha bien en ti, y está bien poder despertar esta cosa del monstruo en nosotros mismos. Sí, me recuerda mucho, o sea, me puedo encontrar similitud dramática entre la obra que presentas y una frase de Taza que te dice que tienes que ser ese día súper feliz, ¿no? Ya te digo, no es que sea similar, es que es un drama que se puedan llegar a acompañar. Entonces, sí que es verdad que esta idea de algo monstruoso como algo que es como un ser monstruoso que se levanta por la mañana y ya no está aceptando que una parte del día seguramente le vaya a ir mal, sino que tiene que confiar plenamente en que le va a ir súper bien y que va a terminar el día con esta dignidad y perfecto. Yo consumo en Instagram muchísimos vídeos donde aparecen rutinas, ¿no?, de cómo acabar el día, cómo llegar a casa, porque de repente llegas y ves a una mujer que se desmaquilla con un arsenal que no pueden imaginarse, hace un té, se pone una cinta en el pelo maravillosa de peluche, en el fondo todo está iluminado con luz LED. O sea, yo alucino porque realmente veo el monstruo ahí y lo que pretende, es decir, es acabar el día así, es bueno, es normal, vas a poder conciliar el sueño. O sea, yo no sé diagnosticar a veces con las palabras exactas, porque soy artista plástico, entonces, no sé, ¿cómo llamo a esto de acabar el día con luz LED y una rutina facial tan compleja? No sé si queréis poner nombre a esto. Yo creo que los artistas no diagnosticáis, pronosticáis, que es lo interesante. Hacéis ejercicios de predicción, de estimación. Me parece súper rico eso, ¿no? Estoy pensando no sé si sabéis estos canales de YouTube en donde aparecen estas crías que son crías 9, 10, 11 años. Hay millones de ellas y preguntan, ¿no? Lanzan esta pregunta al espacio. ¿Am I pretty? ¿Habéis visto eso? ¿Soy guapa? Es que tengo dudas. ¿Me lo podéis decir? Y hay millones de respuestas que te dicen, pues no, eres una foca o eres guapísima, no sé qué. Entonces, claro, la construcción, realmente delegamos en los demás la construcción de estas, de lo que es lo central o lo que no es central, ¿no? Eso me parece también como, no sé si lo habéis visto estos vídeos, que son realmente en algún caso yo creo terribles, ¿no? Pero es que de la misma manera, por ejemplo, hoy en día hay algoritmos que determinan la orientación sexual de la gente con todas las comillas y todos los corchetes del mundo, con un 99% de acierto, ¿no? Hay un caso terrible de un señor que se llama Kosinski, que ha implementado lo hablábamos hace un momento, que implementa en niños de 12 y 13 años, simplemente tiene un database, una base de datos fenomenal, en donde dice que puede determinar la orientación sexual. Pero claro, decirle a un niño o una niña de 12 años que aún no sabe su orientación sexual, no, es que tú eres heterosexual, homosexual o bisexual, claro, dices, de repente estamos delegando, ¿no?, la propia construcción y confección de lo monstruoso de una forma exogámica, una forma externa a nosotras, ¿no? Y porque nos parece que la máquina es súper objetiva, ¿no? Pero es que eso lo encontramos también, por ejemplo, en los pediatras. Quien tengáis hijos lo sabéis. El famoso percentil. El famoso percentil, vas con tu hijo o con tu hija al médico y el percentil es la media de peso, estatura, morfología y tal. Y yo no conozco a ningún padre que su hijo haya dado el percentil, porque como es una cifra estadística, es 1,20 y, Dios mío, 1,18. Mi hijo está a punto de morir. Pues no, simplemente es que esa media es inexistente y un poco es lo mismo. A mí me midieron perdona que te interrumpa, claro, pero es que me midieron los percentiles de mi hijo cuando estaba en la barriga en Alemania. Qué miedo, ¿no? Les parecía que era... Este fémur es muy corto. Y yo, es que yo tampoco soy muy alta. Bueno, y era como un poco... Yo cada vez que iba a medir el percentil del fémur, Dios,
Digo, bueno, vamos, estamos en Alemania, ellos son más altos. Tranquilidad. Aprovechando tu interesante intervención, me gustaría añadir, a ver, yo soy bióloga también, artista, estudio biología y tengo ciertas discrepancias relativas al tema de los patrones. O sea, yo creo que el ser humano, la vida no sería posible sin patrones, sin algún tipo de categorías. Lo que pasa es que este mundo es tan global, tan complejo, que ahora mismo, para establecer un orden, necesitamos los algoritmos, porque si no es imposible abarcar la complejidad. El problema es que, bueno, yo mi tesis doctoral la realicé con algoritmos de categorización. El problema es creerte que tu categoría es absoluta. O sea, toda categorización es subjetiva y depende del criterio de categorización. Entonces, el problema está en pensarte que tú eres guapo, que puedes existir siendo guapo en un valor absoluto. O sea, tú puedes ser guapo en una sociedad y feo en otra. O sea, me parece a mí que es el kit. Pero necesitamos orden, necesitamos patrones y existen para podernos comunicar, pero tenemos que ser conscientes de que son patrones que están establecidos bajo un criterio. Pues esto, tú eres pequeño o grande en Alemania, pero el mismo patrón en España no es lo mismo. O sea, tenemos que saber que esto es subjetivo y saber qué es lo que estás midiendo. El problema es que se convierten en modelos que aplicamos en todas partes. Claro. No he dicho nada. Solo que, claro, que yo era consciente y, por supuesto, como tantas veces, que existe un patrón y tú dices, bueno, es este patrón establecido para que se midan ellos y ellas, pero no yo. Claro. He visto una mano por ahí. Ha quedado cancelada la mano. ¿Nadie se anima a algo? Sí, adelante. Micrófono, por favor. Gracias. Hola, gracias por la presentación. A mí, simplemente como algunas imágenes que se venían con la charla. ¿Se oye? ¿Se oye? Ahora sí, ¿no? Unas imágenes, me recordaba una pieza que vi de Fontcuberta hace muchos años, creo que, no me acuerdo bien el nombre, pero que hace como un fotomontaje de varios asesinos como en una prisión muy como de súper alta seguridad y monta como las cejas, la frente, la nariz. Y era algo así como el hombre más malo del mundo, ¿no? Y luego tú lo veías y al final decías, bueno, mi tío, ¿no? Entonces, me parece me viene esa como, este trabajo que hace con Pilar, que hacen juntas, como que me parece como una evolución o una búsqueda de estas mismas preguntas, ¿no? Que ya veía en esta pieza a lo mejor de los 90s, ¿no? Hecha con la tecnología nueva de la época, el Photoshop, ¿no? En ese momento, ¿no? Y me parece muy loco que en este momento, con mucha tecnología y la representación de la imaginación tecnológica, estamos hablando de frenología, ¿no? O sea, que en realidad como que todo está... una parte como una experiencia en la frenología, la búsqueda, o sea, como me parece, solo un comentario, como me parece muy loco que estamos al final, en siglo XXI, hablando todavía de estas cosas. Pero... Sí, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Que realmente cuando una cosa que creíamos periclitada completamente, o ya muerta, por decirlo así, después del nazismo, ¿no? De todas las barbaridades que se hicieron en ese nombre, que es increíble realmente que ahora que hayamos recuperado. No hemos recuperado, de alguna manera que vemos cómo se reflejan estas antiguas tradiciones, ¿no? En las tecnologías que tenemos hoy. Realmente es difícil escaparse, ¿no? En biométrica, por ejemplo, en la aplicación biométrica en las fronteras de la Unión Europea, terrible, absolutamente terrible. En los campos, por ejemplo, de prisioneros de Grecia, todo es inteligencia artificial aplicada al rastreo biométrico. Es decir, estamos en una situación donde básicamente la gente no entra, pasa la frontera o no pasa la frontera en función, literalmente, si el algoritmo determina que tienes unas facciones de carácter sirio. Es así, no me lo invento, ¿eh? Roca Albarat, un compañero nuestro, acaba de hacer una investigación que lo determina de una manera clarísima. Es decir, estamos en esta situación. Estamos en situaciones en donde muchísimos países del mundo, China, Rusia, Turquía, la Unión Europea está a punto de hacerlo, están comprando algoritmos de detección, básicamente de fenotipos. Es decir, ¿me entendéis? Dependiendo si tu fenotipo es semítico, ya me contaréis. El otro día leía que la Unión Europea está utilizando estos términos, semítico, que es un término completamente racista de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esto nos debe avisar también hasta qué punto, fijaos, no es que tengamos nuevas tecnologías, sino que tenemos viejas creencias.
viejas creencias en Europa, y lo que hacemos es intentar actualizarlas mediante tecnologías objetivistas que nos quitan la responsabilidad moral de tener que pensar sobre ellas. Y me parece, y felicito en este caso a todo el conjunto de artistas, ¿no?, que de alguna manera están intentando contribuyen a poner, digamos, todo el aparato crítico para frenar un poco estas ilusiones que en el fondo son biopolíticas y terribles, por otro lado. Bueno, ya me animaba yo, perdonad, que esto me animo rápido. No sé si alguien queréis aportar alguna cosa o... Una pregunta. Una pregunta, perdón, adelante. Sí. Hola. Bueno, yo quería compartir también una imagen con respecto a esto de las categorías y luego hacer una pirueta para conectar con la primera pregunta de Ricardo en la primera fila sobre los algoritmos. Bueno, yo trabajo en educación, concretamente bueno, en el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid y en la Red Planea, que es una red de innovación educativa de arte y escuela. Y muchas veces compartimos con esto de las categorías una imagen que es muy concreta y muy divertida, que es un ornitorrinco. Entonces, bueno, el efecto ornitorrinco en ciencia se nombra precisamente como para recordarnos que como sociedades tenemos que estar siempre dispuestas a problematizar estas taxonomías, ¿no? Y que estas categorías, pues, como decía Pilar, pues que están sujetas mucho a un punto de vista, ¿no? Y cómo de repente, después de todo el conocimiento enciclopédico del siglo XIX, pues aparece un simpático animal que nos recuerda que esto de mamífero, ave, etc., que son palabras que nos hemos inventado y que tenemos que estar siempre, bueno, pues eso, como preparadas para generar nuevas categorías o cargarnos las que existen y que bueno, que con lo que estabais hablando, ¿no?, de las categorías, pues me venía también como esa imagen. También cómo pasar de esas descripciones a esas prescripciones, ¿no? Pues porque el cuerpo estadísticamente sea de esta manera no quiere decir que la legitimidad de la existencia de nuestros cuerpos tenga que estar sujeta a encajar en esas normatividades, ¿no? Y que al final el cuerpo existe pues en su ser híbrido y monstruoso, ¿no?, que puede no encajar para nada en esas estadísticas de alturas o de lo que sea, o incluso de categorías formales como mamífero, o ave o etc., ¿no? O el género, que también creo que estamos como socialmente en el momento perfecto para pensar todas estas cosas. Y precisamente pues, con esta cosa del efecto ornitorrinco y de qué son las categorías, pues en la Red Planea nos inspiramos mucho en trabajos de artistas como bueno, los que están expuestos en esta exposición, y lo que hacemos es tratar de generar puentes entre estas piezas que están exhibidas aquí, que muchas veces, por cierto, nos traemos a los estudiantes para que las puedan visitar, y ver cómo podemos hacerlo para generar aperturas de esas opacidades de las black boxes. Y por ejemplo, pues, ¿qué pasaría si estos algoritmos los aprendemos en la escuela? Es que vengo esta mañana de la Red Planea, por eso a lo mejor lo tengo como muy en la piel. Y les hemos estado enseñando durante una semana cómo entrenar un algoritmo de inteligencia artificial, porque hoy en día la inteligencia artificial la estamos solamente consumiendo, pero no tenemos mucha agencia o no entendemos muy bien cómo funciona por dentro. Y a partir de procesos artísticos en los que de repente utilizas una inteligencia artificial para enseñarle algo a la máquina, pues se genera como esa posibilidad no solamente de como creativa para vosotras como artistas, sino para también los educadores. Vemos en esos proyectos artísticos una forma de alfabetizar digitalmente desde un pensamiento crítico y una mirada también sensible al mundo, y son ejemplos estupendos para poder pensar sobre estas tecnologías tan contemporáneas desde la educación. Es más una reflexión y una imagen de ornitorrincos y de lo que estamos haciendo también a ese nivel. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que quizá ha habido una emergencia hacia la regulación, hacia imponer el miedo hacia este tipo de tecnologías, y creo que es más urgente implementar la formación relativa a estas tecnologías, porque son muy diversas y creo que se aprende mucho utilizándolas. Y entonces creo que tienes toda la razón del mundo, intentar formar a los ciudadanos para que tengan un criterio y que tanta regulación no sea realmente necesaria, porque adquiramos un criterio propio en relación a los resultados y al uso. Me parece muy interesante vuestro trabajo. ¿Os habéis dado cuenta que los monstruos siempre vienen a contarnos la verdad?
siempre. ¿No? En general los monstruos aparecen para decir la verdad, en la tradición clásica, ¿no? Te vienen a soltar lo que nadie te diría. Es como los fantasmas. ¿Qué gilipollas sería un fantasma si viniera a decir, no venga a contar nada? No, viene a contar quién ha sido el asesino. O viene a decir, ¿me entendéis? Es decir, viene a decir, va a contar algo. ¿No hay algo de eso en vuestro trabajo en parte también? Una reflexión sobre lo monstruoso como una forma de acceder a aquello que está vetado, o verdad, la verdad no existe, no me refiero a la verdad existencial o esencial, sino a unas formas de contar que de alguna manera no pueden ser contadas, ¿no? Hablábamos antes de la máscara, que nos permite también introducirnos en estas construcciones un poco falsas, ¿no?, de lo que somos. No sé si queréis añadir algo a eso. Yo me baso mucho en los personajes que genero que sean como fantasmas, y algunos fantasmas japoneses. Y ese es como ese ser que viene y sabe toda la verdad. Para la dirección artística me suelo basar, de hecho, en relatos, testimonios de personas que han estado a punto de fallecer y han vuelto de la muerte y describen ese limbo. Es decir, que la sensación un poco que yo tengo cuando leo estos testimonios es que son personas que lo saben todo, que han llegado como a ese conocimiento de, o sea, yo lo sé todo, yo ahora aprovecho la vida porque en ese segundo que yo estuve al otro lado y volví, aprendí todo y soy capaz de valorarlo. Entonces, ciertamente los personajes intento que siempre estén muy atados a que te están haciendo una revelación, como que están contándote la verdad. O sea que sí. Pues, o sea, me resulta un poco confuso sintetizarlo en mi trabajo esto. Esta cosa que el monstruo te viene a contar la verdad, ¿no? Bueno, la verdad, no sé, pero unas verdades, ¿no? No, claro, al final yo con Paul pretendo crear esa realidad en la que él él se acepta, que es algo que no hacemos, ¿no? Claro, él se acepta totalmente y acepta su monstruosidad, él está feliz de cómo está y de haberse perdido a sí mismo. Entonces, claro, es esa cosa que nadie quiere ver, o sea, nadie quiere mirarse al espejo y ver lo malo que hay en uno mismo. Esta cosa crítica la intentas enterrar como fuera. Entonces, en ese aspecto sí, ¿no? Como que Paul representaría esta cosa que no queremos ver en nosotros mismos, que utiliza a través de la ironía y de este aspecto un poco cómico, ¿no? O friki de él. Entonces, en ese aspecto sí. Y también en el caso de Paul veo como una especie también de reflejo, de parodia de todos los monstruos televisivos, ¿no? De estos personajes caricaturescos. Me encanta esto como le pones la boca negra, los ojos negros, que nos da una especie de nada detrás, ¿no? Como si fuera una simple máscara, ¿verdad? La cosa es la nada total, lo de nada cala, nada permanece, ¿no? Todo es plástico, todo es transparente, que al final ese plástico es otra cosa transparente de sí hay algo, hay un contenedor, pero ni nada dentro, ¿no? Entonces, sí. Claro, o sea, sí que es verdad que cuando creé este mundo, estas expresiones, me basé mucho en el estudio de Instagram, de publicaciones, de cómo la gente se movía en Instagram, de cómo permanecías, y me ha parecido muy curiosa la foto, ¿no?, que tenías, no me acuerdo de qué sería justo, pero vas al museo y te estás fotografiando a ti mismo, ¿no? O sea, la cosa ya de no tener ningún pudor de mostrarte y de me da igual, soy yo y yo mismo y el ego total. Y que al final eso es muy peligroso porque te acabas perdiendo absolutamente. Y él no te importa ni lo que el otro está diciendo, ¿no? Es esta cosa de cuando alguien habla estás pendiente de qué le vas a contestar. Te retroalimenta, ¿no? Sí, te retroalimenta, como continúa a uno mismo. He visto también, no sé, los planos están súper estudiados para que sean como televisivos realmente, ¿no? O sea, más que como televisivos, que, o sea, yo soy realizadora y vengo como de la cultura visual, entonces sí que es verdad, más que televisivo, como si fuera un fotograma, ¿no? Como que cada imagen es muy única en cuanto a que no es una serie de una se parece a otra. De hecho, yo he descartado mucho, he filtrado mucho. A lo mejor Paul tiene 50 imágenes que yo he descartado porque fueran similares. Sí, o sea, es como que al final cada una fuera una ventanita y que todo lo que esté fuera importante y estuviera para ser visto. Cuando los veía me recordaba tanto a estos personajes de la tele. Bueno, es igual. Jesús Vázquez, ¿cómo se llama aquel petardo? Jorge, Javier, no sé qué.
esas construcciones de esa vida optimista, pero autocrítica en el fondo, ¿no? Una autocrítica realmente falsa. Y yo digo por lo de falso porque me interesa muchísimo el hecho de que realmente la relación, las máscaras que os decíamos antes, ¿no? Las máscaras, los monstruos son una colección de máscaras impresionante, ¿no? Yo siempre pregunto muchas veces a mis estudiantes, ¿por qué nos molesta la voz cuando la oímos grabada? ¿No os pasa? Oyes la voz y dices, hostia, quita eso, ¿no? Uno mismo, ¿no? No, a mí me pasa. Porque no te reconoces. No te reconoces. Porque tú tienes tu percepción absoluta, como yo odiaré este vídeo, o sea, no soportaré verme, porque no, o sea, yo no destruiremos todo. o sea, no sé, yo no soporto verme porque no me siento para nada, no soy yo. Claro. Es una percepción muy complicada y al final, claro, y sí que, claro, que reflexiono sobre esta percepción que tenemos de nosotros mismos y de cómo al final la imagen que construimos es más real que lo que somos nosotros, que era lo que nos contabas ¿no? La máscara como nos cuenta más, ¿no? Sí, es que el otro día vi un vídeo en el que un reportero y un tipo con una cámara y una reportera iban por la calle buscando a una mujer muy maquillada. Entonces dieron con una mujer muy maquillada, pero muy maquillada realmente, o sea, buena capa de maquillaje, pestañas postizas, todo el contouring posible. Ella era así. Entonces la reportera le invitaba a que se desmaquillase porque se iba a ver muchísimo más guapa. Entonces iban con un tónico, medio litro de tónico, los algodones, se lo daban y creo que la pagaban. O sea, la cosa era que la iban a pagar para que ella se desmaquillase. Y entonces el mundo entero íbamos a poder valorar la belleza natural. La belleza natural, qué cuestionable. Entonces la señora decía, bueno, pues dame la pasta que me voy a desmaquillar. Se desmaquillaba y se veía su carita, pues sí, pues una mujer muy guapa también, pero no era ella. Entonces se premiaba, te ves guapísima, no necesitas tanto maquillaje porque así estás genial, porque eres tú. Y yo lo miraba y decía, pero ¿quién puede ver este vídeo? Desde la credulidad total de que esa señora es esa señora sin desmaquillar. Esa señora era esa señora con las pestañas postizas y con toda la movida. Mismamente, o sea, mi abuela, por ejemplo, se levantaba por la mañana a las 8, se maquillaba y decía, yo es que Raquel, si no me maquillo, esta cara no soy yo, soy un borrón. Entonces yo entendí que mi abuela era esa señora maquillada a la que, por supuesto, también maquillamos cuando se fue. O sea, como, no dejes que yo me vaya al otro mundo sin maquillar, y la maquillamos. O sea, juega un papel tan importante que ese eres tú. Y que otro lo califique como monstruoso o falta de naturalidad, me parece que es como para dar una lección o para pasar, o bueno. O sea, tenemos que lidiar permanentemente, porque lo que en una situación es algo pernicioso, en otra situación es algo beneficioso. Entonces tampoco podemos decir, o sea, hay muchísima gente que necesita quitarse el maquillaje y decir, ves, estás bien, esos granos no pasa nada, ¿sabes? El acné es natural, tenemos cosas, y que se acepte. Y es la misma acción que en dos personas diferentes, uno se está quitando la máscara y otro se está liberando. Entonces, claro, como... Es el espíritu crítico, ¿no? Perdón. No, que al final es que resurja de nuevo la crítica. Es decir, lo de necesitamos categorías, y de hecho, por ejemplo, creo que trabajamos con conceptos y los conceptos son categorías. O sea, tienes que trabajar con cosas porque si no no podrías ser la nada absoluta. Pero que al final esta cosa es la cuestión crítica simplemente, de entender que nada es absoluto y que todo es subjetivo. Y que son construcciones, ¿no? Y que son construcciones. Yo, al hilo de de lo que estáis comentando, quería aportar una idea que está relacionada con el hecho de que el monstruo viene a decirte la verdad. Creo que el ser humano estamos como condenados a creer que alguna vez vamos a poder poseer la verdad. Y yo creo que deberíamos asumir que, tal y como somos, no podemos adquirir la verdad porque somos una especie, hay otras muchas en el mundo, nosotros somos una especie, tenemos unas cualidades. Entonces tenemos que asumir eso. Lo que pasa es que en este justo momento yo pongo en valor el hecho de que hemos construido una herramienta que es muy poderosa. Entonces,
a mí, por ejemplo, me gustaría vivir mucho tiempo más, no va a poder ser posible, pero me gustaría ver mucho tiempo más cómo el ser humano se acaba relacionando con ella, porque quizás sí que esta tecnología bien utilizada, bien construida, le puede ayudar a ver un poco más de verdad de la que puede ver con su propia arquitectura, ¿no? Entonces, pues un poco esta es la aportación que querría decir, es que nosotros como somos no vamos a poder nunca saber la verdad y tampoco podemos sentirnos, o sea, no podemos obtener ninguna representación nuestra que nos guste porque nosotros estamos dentro de nosotros. Entonces, toda representación está fuera, entonces, por mucho que esté bien hecha, tú estás dentro de ti y solo puedes sentir eso si estás dentro de ti, ¿no? Entonces, quería un poco añadir esto, que creo que con estas tecnologías que emulan un poco nuestros sistemas y los expanden, quizá en algún momento podamos, si somos realmente inteligentes, ver un poquito más ahí. Tampoco digo que seamos capaces de ver la verdad, pero un poco más cerca. Ya está, era esto. Sí, bueno, me viene a la cabeza que sabéis que los griegos decían la verdad Alece y Alicia. Quien se llama Alicia es la verdad. Y los griegos decían que la verdad era el simple hecho de ir a buscarla, ¿no? Los romanos, que son los cabrones siempre, los cabrones dijeron, no, se llamará veritas, estará en un agujero y siempre la podrás encontrar, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante es precisamente ir viendo cómo esa verdad se va construyendo, ¿no? Esas categorías, cómo se pueden construir y deconstruir, ¿no? Yo creo que eso es muy relevante, desde luego, y entiendo que precisamente vuestras prácticas lo que hacen es buscar eso, no buscar una verdad en absoluto, porque no la encontraríamos. Pero precisamente nos molesta, y con esto quiero acabar lo que he empezado, nos molesta nuestra voz, y eso nos lo han explicado los neurólogos, la gente que trabaja con neurología, porque en realidad es ese yo que menos nos gusta. Esa voz que dices, ay, qué pedante sueno, o ay, qué tonto, o ay, qué borde, o ay, no sé qué, esa es la voz que decimos que la hemos intentado, todas las máscaras nos construimos y esa precisamente es la que no queremos sacar, ¿no? Y es muy bonito cuando identificas eso y nos cuenta también hasta qué punto no hay nada esencial, sino que son construcciones de superficies que vamos un poco cambiando, ¿no? Y que es muy rico. Y me hacen una señal con un dedo que no sé para qué. Perdón. Bueno, yo quiero daros, la charla es magnífica y quiero deciros que no, yo no soy la que manda. Yo vengo a preguntaros una cosa, que es, la charla es muy juvenil, es muy de ahora. ¿Qué es lo que estáis aportando? Porque realmente lo que sale de aquí es filosofía digital, porque los chicos y chicas de ahora tienen que venir a ver esto. Porque en Recreo yo creo que sí que se sienten identificados en todo lo que estáis mostrando. ¿Qué es lo que pretendéis, no, lo que queréis enseñar a la gente joven? Toma ya. A ver, yo, como por proximidad, cuando comencé este proyecto tenía como 24 años, 25, tengo 31, ¿no? Entonces, me refiero que estaba joven, en el aspecto de que, joder, estaba justo en una época de acabas de salir, te sientes perdidísimo y tal, ¿no? Pues al final, o sea, a mí me encantaría transmitir la crítica y lo que decíamos, ¿no? De cuando tienes 20 años estás perdidísimo, bueno, 20, y que desgraciadamente a lo largo de tu vida vas a seguir absolutamente igual de perdido. Entonces, yo por mi parte, claro, no hablo tanto como una tecnología, es verdad que hablo desde un yo o un ego o desde la perspectiva muy humanista. Entonces, pues realmente un despertar crítico. O sea, a mí me encantaría tener un llamamiento a que la gente pueda brotar y que toda la corrección política no acabe matando la individualidad. Bueno, yo quizá para mí lo que es esencial en la vida es el aprender. O sea, no podemos saber la verdad, pues nos podemos perder, nos podemos equivocar, pero que está claro que aprender podemos del otro, de tus propios errores. Entonces yo, con mi trabajo, también soy docente, con mi trabajo artístico y docente, intento transmitir a los jóvenes las ganas de aprender, que nunca pierdan ese estímulo por intentar entender y por intentar estar cerca de los progresos, o sea, esa capacidad de aprender y de sorprenderte. Para mí sería lo que querría transmitir a la juventud. Sí, yo creo que soy docente precisamente porque necesito decirlo claramente. Creo que la obra a veces, claro, se mueve por unos caminos que a veces es críptico. Entonces, si hago una obra donde se da un mensaje directo y claro,
a veces me voy a preocupar del mensaje directo y claro y tengo la sensación de que hay otras cosas que se me van a descontrolar, que no quiero descontrolar. Entonces, intento guardar una especie de círculo de seguridad y libertad en la obra y cuando quiero expresarme con muchísima precisión, me voy a un aula. Entonces ahí pues sí que les doy un poco más el rollo. Y a lo que yo invito en las clases, casi siempre, es al ejercicio de la libertad. Y o sea, casi siempre creo que suelo incitar a una práctica artística libre y multidisciplinar. Creo que muchas veces cuando los docentes en el ámbito de las artes plásticas les dotamos, o sea, el alumnado se va de tu asignatura con las ganas de trabajar, eso es un éxito siempre, porque van a ser otras personas que van a querer comunicar diagnósticos de su momento presente y bueno, da tremenda satisfacción. Pero a veces siento que con la obra no voy a poder llegar justo a lo mejor a gente de determinado rango de edad. O sea, es un sesgo que me costaría mucho sacar. Caballero. Bueno, partiendo un poco del título de la exposición, The New Freak Show, bueno, me gusta como este paralelismo entre lo que es una exhibición de arte y la exhibición de un freak show original, ¿no? Pero lo que me gusta particularmente de esta exposición es que no se queda uno solo como voyerista, sino que al ser una exposición tan interactiva nos coloca al público, a la audiencia, también como parte del freak show, ¿no? Como que nos hace ver ese reflejo, aun si la obra no es necesariamente interactiva per se. Mi pregunta es, como yo lo abro, es: ustedes como artistas, como las creadoras de estos monstruos, de estos freaks, ¿dónde creen que coloca al artista dentro del freak show? O sea, si la audiencia tiene este papel, ¿qué papel tienen ustedes? No sé si me explico. O sea, ¿cómo queremos situar al espectador con nuestra obra, no? ¿Es eso? ¿O? Al espectador y al monstruo como tal. O sea, claro, yo quiero, o sea, de hecho, no en esta, pero yo sí que tengo o sea, juego mucho más con los espejos en las instalaciones, en el que juego con el propio reflejo del espectador, en el que él no se va a ver su propio reflejo, ¿no? Por ejemplo, en una esquina instalo muchos espejos, entonces cuando tú andas directamente, tú jamás te vas a ver directamente, solamente te vas a ver cuando te observes en los lados, es decir, que tu imagen va a estar siempre duplicada, ¿no? Entonces a mí me gusta que el espectador pueda sentirse parte del mundo de Paul, ¿no? Y que sí que traspase un poco eso y que pueda identificarse y que sí que tenga ese factor. No sé si te refieres como de forma más tangible o ya de una forma mucho más intelectual o conceptual. No, sí, o sea, perfecto, perfecto lo que dijiste, o sea, puede ser interpretado de cualquier manera. Yo creo que además tu obra está colocada de manera que es como un espacio corporativo. No sé, me meto. O sea, está como que tienes las columnas, tienes las frases, o sea, que podría ser perfectamente un espacio publicitario donde de repente hay una pieza de arte, que a mí eso es una cosa que me vuelve loca. Yo estoy deseando que me coloquen en marquesinas, y tengo el sueño de la Plaza de Callao, de bueno, pues es un sueño muy personal, porque pues, me apetece poder intervenir en estos espacios. Entonces, esta exposición, para algunas piezas sí que es verdad que está integrado en un espacio que arquitectónicamente es muy corporativo. Entonces, hay un diálogo. Quizás a lo mejor donde nosotros mostramos la pieza, que es una sala de danza, sí que es verdad que se parece más al White Cube galerístico y ahí queda como un poco más. Pero las piezas que están en el edificio, yo creo que hay un juego con el espacio que no puedes evitar. Bueno, yo si tuviese que decirte algo, pues te diría que me gustaría
poner ante el espectador y ponerme a mí misma como un monstruo mutante ante sus ojos, y para que vea la mutación como una oportunidad de cambio. Y una oportunidad de cambio siempre es una oportunidad de mejorar, o no, pero al menos es una oportunidad. O sea, para mí lo monstruoso, lo mutante, igual que en la biología, ¿no? es una oportunidad, puede ser un cambio que no sobreviva, pero puede ser que sí. Entonces, la mutación y lo monstruoso como posibilidad de mejora. Esto. Gracias. En todo caso, sí, ya me dije que vamos a cortar, pero como soy moderador, pues acabo yo. No, que es broma, decid lo que queráis. Pero fíjate, también me gustaría poner un acento crítico sobre lo que tú has comentado, que me parece muy interesante. Yo creo que también tenemos que valorar específicamente con atención el hecho hasta qué punto la inmersividad actual en el arte contemporáneo es una forma de dejar de ser contemporáneos. Es decir, para ser contemporáneo te tienes que separar del presente. Si no, no hay manera. Si no, lo único que haces es estar pegado a la pantalla, y no digo a la pantalla táctil o a la pantalla, sino a la pantalla como metáfora del mundo, ¿no? Y creo que hoy yo cada vez veo más un tipo de práctica inmersiva que lo que hace es precisamente cegar una capacidad crítica que de otra manera creo que está más viva. No estoy diciendo que todo sea así, ni estoy poniendo a todo el mundo en el mismo paquete, ni mucho menos, pero creo que es una reflexión que debemos hacer. De repente, todos los centros culturales, todas las políticas culturales pasan por meter a Miró, a Dalí, a todas las prácticas, ya sabéis, no inmersivas y no sé qué, no sé cuántos. Cuidado, porque a mí me parece que ahí es una forma bastante sutil de que no veamos nada. Pero no quiero ser mala, no quiero decir que no es todo. Es un melón interesante. Perdón. Es un buen melón para abrir. Ya, por eso lo abro al final, porque si no... No, pues sí, ya lo sé. Pero no creo que no es nuestro tema hoy tampoco, pero me ha parecido interesante que lo hayas sacado. Y no sé si nuestras compañeras... Entonces, a ver, bueno, adelante. Que disfrutéis muchísimo de la exposición y que si ya la habéis visto, pues que espero que os haya gustado mucho. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ya les aplaude, ¿eh? Muy bien, y muchas gracias a vosotras por venir, que quede claro.